Tema uno es lo que se llama el sistema tributario. ¿Qué ocurre? En el examen van a aparecer preguntas como esta, ¿vale? ¿Qué clases de tributos hay? Pues esta es, fijaros, yo os voy a poner por cada tema uno que será un Excel que será las preguntas sin la respuesta. Este sería vuestro examen, ¿vale? Y lo ideal es que sería hacerlo sin leer la respuesta y ver luego con las soluciones si has acertado o no. Y luego, de cara al examen, yo de preguntas me estudiaría que es la pregunta y la respuesta, ¿vale? Como además lo habéis trabajado porque lo habréis leído y habéis visto mis clases o lo que hayáis preparado, pues ya tienes suficiente como para aprobar este examen porque no es un examen complicado, sí que tienes que leer mucho y continuamente, pero luego es lo que os digo, haciendo lo que vamos a hacer, que es repasar toda la materia, machacarla un poco, lo complicado es la semántica de determinadas frases que resulta que lo expresan de una manera que dudas en algunas. Y es un poco la estrategia cuando se acerque de si te arriesgas a contestar las las que tengas dudas, y si aciertas una, pues te sale a cuenta porque ganas un punto, pero como falles, pues como te restan, tienes que tener una estrategia clara, ¿vale? ¿Qué podremos hacer esta vez que no pudimos hacer en el anterior examen? Pues yo, es una de las cosas que haré para el siguiente examen, haceros como simulacros de examen y testear si sois buenos interpretando preguntas o cuando interpretáis siempre falláis, ¿vale? Y eso cada uno tiene que saber que dices, si lo interpreto yo, no voy a fallar. Entonces es mejor que no lo hagas, pero si tienes una cierta habilidad para decir, no tengo claras todas las respuestas, pero descarto dos y de las dos suelo acertar la buena, pues entonces hay que, lógicamente, tender a responder las preguntas que tengas un poquito de duda, ¿vale? Entonces empezamos ya con el repaso. Yo ya os digo, yo suelto el rollo, si alguien me quiere preguntar algo, que me pregunte. Si no lo supiera, pues lo responderíamos en la siguiente clase o en el grupo de WhatsApp. Y voy a repasar un poco este tema uno y el tema 2 y veremos las preguntas. Y así la idea es hacerlo con todos los temas. El siguiente tema, y antes de empezar esto, sí que me gustaría abrir el Excel. El siguiente tema es el del IRPF. Pero ¿qué ocurre? Que es un tema eh, que tiene ciento y pico páginas, ¿vale? Entonces, a lo mejor, dependiendo de cómo lo vea, hago a lo mejor, por deciros, el impuesto de sucesiones y donaciones en una clase y, y en lugar de hacer el IRPF, que sería el siguiente, pues vemos otro impuesto que sea más fácil de ver en una clase de 2 horas. Y estructuraré muy bien el IRPF para que en 2 horas pues podamos ver, a lo mejor la divido en dos clases el IRPF, ¿vale? Fijaros, de fiscalidad, los impuestos que entran en el temario son el sistema tributario y el esquema de liquidación de impuestos, que lo vamos a ver ahora, tienen entre los dos 39 páginas, nosotros pues la hemos dejado en 18, ¿vale? En el resumen. El IRPF tiene 101. Y hay algunos de estos temas, el régimen foral que no entraba, pues por ejemplo, la fiscalidad de la vivienda, pues tenía poquitas páginas. A lo mejor la siguiente clase, pues vemos eso, ¿vale? Y es un poco por cada bloque de áreas a estudiar, lo que vamos a hacer es repasarlo en las siguientes clases, ¿vale? Ya os digo, más o menos en profundidad. Por eso que a lo mejor la clase de hoy, que estamos cansados, es viernes, pues es un poco rollo, pero es lo que os digo, esto es para preparar una cosa que desgraciadamente es densa, ¿vale? Entonces, primer tema, sistema tributario. Tú dices, de esto no sale nada, pues sí que salen preguntas, ¿vale? Entonces, hay que estar hábil. A diferencia de otras veces, en este examen tenías que sacar un 4 en todos los bloques. Entonces, no puedes decir no me estudio algo, tienes que estudiar lo mínimo para sacar un 4, porque si no, te eliminan, ¿vale? Entonces, entramos ya en profundidad. Sistema tributario, ¿vale? ¿Qué son los tributos? Pues los tributos son prestaciones dinerarias exigidas por una administración pública, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad principal? Obtener ingresos para financiar los gastos, ¿vale? Luego, otra de las preguntas clásicas, pues ¿por qué se caracterizan los tributos? Por ser de carácter coactivo y contributivo, ¿vale? Como hay tanta materia, porque así desmenuzado
a trocitos, es todo asequible, pero al final hay tanta materia que yo me voy quedando con lo subrayado, ¿vale? Y hay que intentar quedarse con digamos, con la redacción general sin sabérselo, porque es imposible retener todo el material en el cerebro y menos a 2 años vista. Lo mejor es hacer una revisión razonada y por supuesto que hayas revisado de verdad el temario para cuando veas una frase digas, no, a mí me suena que esto estaba redactado así y no así, ¿vale? Luego, fijaros, las principales características de los tributos son que son de carácter coactivo y contributivo, pero además tienen, y aunque para mí como economista los impuestos son instrumentos de política económica general, ¿vale? El Estado existe para redistribuir la riqueza entre los ciudadanos, pues aquí se considera en el temario como una cuestión extrafiscal, ¿vale? Que se compagina con el fin fiscal o contributivo. Al final, lo que te dice el temario es que los impuestos, los tributos, digamos, se tienen para sufragar los gastos de la administración pública. Y eso es lo que hay que saber, ¿vale? ¿Qué clases de tributos hay? Hay tasas, contribuciones, aquí hay una ratilla, especiales e impuestos. ¿Qué hay que saber de las tasas? Pues las tasas se aplican como consecuencia de la utilización privativa o aprovechamiento de un bien de dominio público o bien que te prestan un servicio o una actividad pública, ¿vale? Luego, además, tienen que darse dos circunstancias. Estas dos circunstancias solo lo mencionan las tasas. Y es así como te tiene que quedar. Solo lo dicen las tasas, no lo dicen contribuciones especiales, ¿vale? Entonces, las tasas tienen que cumplir 2 puntos. Uno, que los servicios o las actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria, ¿vale? O sea, tú no lo has pedido, es que este tema lo tienes que hacer sí o sí, ¿vale? Es obligatorio. Eh, y luego que los servicios o actividades públicas no se presten por el sector privado, ¿vale? ¿Qué ejemplos de tasas hay que saber? Pues está claro, las tasas por expedición de documentos oficiales como el DNI, ¿vale? Y, por ejemplo, un pasaporte, pues también pagas tasas. No pagas una contribución especial, sino una tasa, ¿vale? Luego está la tasa por recogida de basuras, que es una tasa y no una contribución, ¿vale? ¿Qué hay que saber de contribuciones especiales? Pues que son tributos, ¿vale? Realmente hablar de impuestos es poco concreto, o sea, es muy concreto. El impuesto es un tipo de tributo. O sea, habría que hablar siempre de manera general de tributos, ¿vale? Y hay que intentar, pues eso, incorporar ese lenguaje más apropiado, esa jerga. Entonces, las contribuciones especiales, lo importante es que el beneficiario de la contribución especial obtiene un aumento de valor de sus bienes inmuebles u otro beneficio. Esto es lo que saldrá en la pregunta. Cuando se habla de contribuciones, esto es lo que hay que tener en cuenta, el aumento de valor, ¿vale? Luego, ¿qué cosas, qué tributos son contribuciones? Pues las obras de alcantarillado, pavimentación de calle e instalación de alumbrado público. Luego, impuestos. Los impuestos son tributos que dice que no tienen ninguna contraprestación directa. Yo, por ejemplo, nosotros los trabajadores de banca que cobramos, incluso el que cobramos peor, ¿vale? Pues cobramos bien. Muchos de nuestros impuestos los aprovechan otras personas porque tenemos las rentas medias altas. No todos, pero muchos, ¿vale? Entonces, esta contraprestación directa no se exigen los impuestos, o sea, son tributos exigidos sin contraprestación directa, ¿vale? En las tasas y en la contribución especial sí que hay una contraprestación directa. Luego, ¿qué más cosas? Los impuestos se exigen al contribuyente con independencia de las contraprestaciones y no habiendo relación directa entre lo que el contribuyente paga y lo que recibe, ¿vale? Que esto es lo que se nos tiene que, si no has estudiado mucho, a lo mejor esto te lo has saltado y dices, a ver, si yo pago un impuesto sí que hay relación directa, la fallas, ¿vale? Hay que saber que en los impuestos no existe relación directa. Vale, seguimos. Este sería el cuadro resumen, ¿vale? ¿Y qué habría que quedarse? Los beneficiarios son de las tasas y contribuciones especiales son fácilmente identificables y en los impuestos no, son colectivos sociales,
¿vale? Y no se individualiza en personas. Y luego, en estos dos casos, como hemos dicho, recibes directamente la contraprestación. En los impuestos no. Luego, clasificación de los impuestos. Pues puede haber impuestos directos, indirectos, personales y reales, ¿vale? Luego también están los subjetivos y los objetivos, ¿vale? Los impuestos directos pues recaen sobre manifestaciones de la capacidad económica de las personas, ¿vale? Como consecuencia de una renta o posesión de patrimonio. Los indirectos, eh, dice, la clave de los indirectos es que es relacionados con el tráfico de bienes y prestación de servicios, ¿vale? Recaen, por supuesto, sobre las personas, pero es indirectamente porque ha habido un tráfico, ¿vale? Y estos impuestos no hay proporcionalidad directa entre la capacidad económica y las operaciones realizadas. Y esto es lo que se llama, ¿vale? Que sea un impuesto indirecto. Generalmente los impuestos directos suelen ser más progresivos y los indirectos más regresivos, ¿vale? Que paga más el que menos tiene. Luego hay impuestos personales y reales, ¿vale? Los impuestos personales son fáciles de saber porque solo afectan a determinadas personas, que pueden ser personas físicas o jurídicas. Aquí es donde en el examen pues, te pueden preguntar, ¿un impuesto personal no afecta a una persona jurídica? No, porque puede ser persona jurídica y le afectaría, ¿vale? Luego, los impuestos reales, real viene de res o cosa o producto, ¿vale? Y entonces aquí dice, se caracterizan porque lo determinante es la cosa o el bien, en vez de la capacidad económica de la persona, ¿vale? Dice, se establecen al margen de la persona que debe satisfacerlos, por ejemplo, pues la compra de ropa, la compra de vehículos o el consumo de la energía eléctrica. Luego, impuestos personales, los personales suelen ser subjetivos, ¿vale? ¿Por qué suelen ser subjetivos? Porque afectan en distinto grado en función de determinadas características particulares del contribuyente. Por eso son del sujeto subjetivos, ¿vale? Entonces, los personales suelen ser subjetivos y los impuestos reales suelen ser objetivos, ¿vale? Porque se centran en los objetos y es decir, en las cosas o bienes, ¿vale? Y ignoran las circunstancias personales del contribuyente. Eh, Sobre esto, pues hay que saber que los impuestos directos y personales son el IRPF, impuesto de sociedades, el IRPF de no residentes, el impuesto patrimonio y el de sucesiones y donaciones. ¿Cuáles son indirectos o reales? Pues el actos jurídicos documentados, el IVA, la renta de aduanas y el impuesto sobre primas de seguro, ¿vale? Esto, pues hay que, cuando llegue el examen, pues lo repasaríamos, pero hay que quedarse un poco con la visión, con la revisión visual. El IRPF está claro que es directo y personal, y el impuesto de sociedades, por lo que habíamos dicho, como es personal, persona jurídica y sociedad, pues el impuesto de sociedades también lo es. Los no residentes, pues también es directo, y por descarte te puedes aprender una columna y esto lo que no esté en esta columna está en la otra, ¿vale? Luego, sistema tributario. Lo primero que hay que saber es que cuando se habla de sistema tributario se menciona, por supuesto, a la Constitución, ¿vale? Y es en la Constitución donde se habla de que hay un sistema tributario, unas haciendas, a tres niveles, estatal, autonómico y local. ¿Cuáles son los tributos estatales? Este cuadro sí que lo he hecho yo, lo he ordenado con el material porque te los va mezclando, entonces para quedarte un poco visualmente, yo me quedaría de esta parte simplemente. El impuesto de sociedades no está cedido. El impuesto de la renta de no residentes no está cedido, como por ejemplo ocurre con el IRPF que está parcialmente cedido. Los derechos de aduana no están cedidos, son impuestos estatales. Y el impuesto de primas de seguros tampoco está cedido a las comunidades, ¿vale? El resto, pues, están cedidos totalmente o parcialmente, ¿vale? Por ejemplo, el IVA está parcialmente cedido a las comunidades autónomas. Eh, y las tasas estatales, pues algunas están cedidas parcialmente. Más cosas. Vale, hemos visto los tributos estatales. Los tributos, aquí falta una T, autonómicos, están definidos en
la LOFCA, ¿vale? Ya no hablamos de la Constitución, sino que aquí tendríamos que ir a la LOFCA, que es la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, ¿vale? Y entonces, lo autónomo lo regula la LOFCA y lo estatal, en este caso, la Ley General de Tributos o la Constitución. La LOFCA, ¿vale? Establece que estos serían los tributos que están cedidos y en qué porcentaje. Entonces, por ejemplo, el IRPF, que es un tributo estatal, está cedido parcialmente al 50% a las comunidades autónomas. Si cuando lleguemos dentro de 2 años esto es un 60, pues lo actualizaremos, ¿vale? Pero ya será más fácil sabiendo que hay porcentajes y que es importante saber, yo me quedaría con estos dos, que tanto el IVA como el IRPF están cedidos al 50%, ¿vale? Y el impuesto especial de fabricación, pues más que el IVA y el IRPF. Ya está, no me quedaría con más. El resto de los que se habla, ¿vale? Pues estos están cedidos totalmente a la comunidad autónoma. Por ejemplo, los tributos del juego son de la comunidad autónoma. Vale, tributos locales. Los tributos locales se regulan en la ley reguladora de haciendas ¿Me va a locales. tirar pelo? A ver, que alguien está hablando y se le oye. Dale, mi amor. Espera, voy a silenciaros, ¿vale? Un segundito, que si no, nos oímos. En Zoom. Vale, y os silencio, ¿vale? Pues acaso alguno dice una burrada, pues así no se os escucha, ¿vale? A ver cómo lo puedo poner para silenciar a todos, ¿vale? Así ya os he silenciado, ¿vale? Si alguien quiere hablar, que se desilencie y habla, ¿vale? Seguimos. Vale, de los tributos locales, que es lo que hemos dicho, hemos hablado de la Ley General de Tributos y de la Constitución, de la LOFCA y luego la Ley Reguladora de Haciendas Locales, ¿vale? La Ley Reguladora de Haciendas Locales también menciona entidades supranacionales, como serían comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades, ¿vale? Pero aquí lo único que tenemos claro es que los tributos locales, hay algunos que para financiarse los ayuntamientos tienen que tener, que sería el impuesto de bienes inmuebles y el impuesto de actividades económicas y el impuesto de vehículos de transmisión mecánica, ¿vale? Y luego ya los ayuntamientos deciden o no si ponerlo y cómo. Potestativamente está el impuesto de valor de los terrenos de naturaleza urbana, el impuesto sobre instalaciones y construcciones y obras y algunas tasas y contribuciones especiales, ¿vale? Más cosas que hay que saber, vale. En la obligación tributaria, ¿vale? Dice, cuando se exige un tributo a una persona, esto lo define la Ley General Tributaria, ¿vale? Es la LGT, ¿vale? Y aquí hay dos clases de obligaciones tributarias que tenemos los contribuyentes o que tienen, ¿vale? Las pecuniarias, ¿vale? Que son relacionadas con pagos a cuenta, ¿vale? O retenciones, etcétera, y las informativas o de control. El conservar justificantes, expedir facturas, llevar registros contables es una obligación fiscal, ¿vale? No es potestativo. Y luego las pecuniarias, pues eso, puedes estar obligado pues, a retener, aunque tú no quieras retener, estás obligado y como no lo hagas, eres responsable solidario subsidiario, ¿vale? Ahora lo veremos. ¿Qué conceptos hay que saber de este tema 1? ¿Quiénes son los obligados tributarios? Pues el sujeto activo en los tributos es el titular del derecho, generalmente es la Hacienda, ¿vale? Y el sujeto pasivo es el obligado tributario, ¿vale? El contribuyente. ¿Qué ocurre? Que dice la LGT define al contribuyente como el sujeto pasivo que realiza un hecho imponible, ¿vale? Eh, Más cosas aquí que hay que saber que hay veces que hay un sustituto del sujeto pasivo, ¿vale? Ahora lo iremos viendo. El sustituto del contribuyente es el sujeto pasivo que debe pagar el tributo y realizar las obligaciones formales inherentes al mismo en el caso de que el primero obligado a pagar no lo haga y se demuestre que no lo puede pagar, es insolvente, entonces te toca pagarlo a ti, ¿vale? Y eso sería una obligación subsidiaria. Luego hay veces que hay una obligación solidaria, que es
o pagas tú o paga él, o cualquiera de los dos estáis igualmente obligados, ¿vale? Lo veremos. Luego también hay gente que está obligada a fraccionar pagos, ¿vale? Hay gente que está obligada a retener, por ejemplo, pues la empresa cuando nos contrata tiene que retenernos pues el IRPF por ley, no lo hace por hacerle un favor a Hacienda, sino que está obligado, ¿vale? Hay otros que están obligados a soportar una retención y otros pues a practicar un ingreso a cuenta. El ingreso a cuenta generalmente es con una retribución en especie. Y si uno practica, el otro la soporta. Pues esto muchas veces dices, ¿y yo por qué tengo que pagar esto? Pues porque la ley te obliga, ¿vale? Como cualquier otra cosa, pues si la ley lo manda, ¿vale? Lo mismo con la repercusión de impuestos, ¿vale? Pues el IVA, repercutir el IVA o soportarlo, pues es una obligación tributaria. Luego, también existen unos sujetos que serían los sucesores de personas físicas y sucesores de personas jurídicas, ¿vale? Y es un poco, estos son intuitivos y las preguntas son chorras. Entonces yo de lo que veo que no vale la pena, no entro en detalle. ¿Qué es el devengo? El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible, ¿vale? Por ejemplo, en el IRPF, con carácter general, se devenga el 31 de diciembre, ¿vale? Poco más, yo no me quedaría mucho más de aquí. Sobre la responsabilidad tributaria, dice, en determinadas situaciones declara responsables de tributo a otras personas diferentes de los deudores, ¿vale? Que son personas obligadas a retener, ingresar a cuenta o realizar pagos fraccionados, ¿vale? Y lo que hablamos, esta puede ser subsidiaria o solidaria. Eh, Fijaros que aquí dice, por norma general se extiende a la totalidad de la deuda exigida en el periodo voluntario, que ahora veremos que hay un periodo voluntario y un periodo ejecutivo, que el voluntario es cuando te dan voluntariamente para que lo pagues, como no lo pagues, pues ya te ejecutan ellos, ¿vale? Y sería el ejecutivo. Entonces aquí te pueden exigir como obligado a pagarlo los recargos e intereses, pero las sanciones no, ¿vale? Porque cuando no pagas un impuesto, te pueden poner un recargo, un interés y además una sanción, ¿vale? Y esto es importante en las cartas. Yo, por ejemplo, que alguna vez pues, no has pagado una multa, no sé qué, pues se te pasa a pagar la multa, pues te ponen un recargo, intereses y a veces, si fuera muy grande, sanciones, ¿vale? Responsabilidad subsidiaria. Cuando uno es subsidiario, pues si no pagas tú, tendré que pagar yo, ¿vale? No es solidaria. Entonces, en este caso, eh, el segundo declarante, ¿vale? El segundo responsable a pagar, responde en lugar del deudor principal, pero solo cuando existe una declaración de fallido del deudor principal, ¿vale? Y también de los demás responsables solidarios si los hay, ¿vale? Aquí es donde esto que parece una chorrada, luego te hacen una pregunta enrevesada y tienes que tener una comprensión lectora alta y no liarte con los nervios, etcétera, porque te hacen una pregunta de sobre eso. Es la persona declarada responsable subsidiaria del tributo responde en lugar del deudor principal, pero solo cuando existe una declaración de fallido del deudor. Y aquí es donde a veces te añaden y los demás responsables solidarios si los hay, o no te lo añade, o te lo deja, o te pone otra cosa diferente que no es, ¿vale? Y esto simplemente no hay que caer en la trampa. Hay que saber eso. Luego, vale, por ejemplo, aquí hay una de las cosas que a mí me llamó la atención, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando en la entidad hacemos testamentarías, hasta que no viene el cliente y nos lo firma todo, y nosotros nos cercioramos que no lo ha firmado, no le pagamos el dinero a todos los herederos. ¿Por qué? Porque como no lo hagamos bien o mostremos que nuestra intención era intervenir y hacerlo bien, como tenga que pagar un impuesto el heredero y no lo pague porque le hemos pagado su dinero y se lo ha llevado y no hay manera de que lo pague, al final podrían ir contra el banco porque no ha hecho su función y somos responsables subsidiarios del tributo, ¿vale? O podríamos llegar a serlo. En el caso de subsidiario, pues si no lo paga, luego irán a por él y como se declare insolvente, entonces lo tendríamos que pagar nosotros, ¿vale? Lo mismo pasaría cuando es solidaria, ¿vale? Que en estos casos, en la solidaria, sí que como no lo hagamos bien y no lo pague él, pues lo voy a pagar yo por no haberlo hecho bien, ¿vale? Por ejemplo,
Aquí os podéis leer un poco las casuísticas, pero como vamos a ver todos los impuestos, no vale la pena entrar. Es simplemente conocer la responsabilidad solidaria y subsidiaria las diferencias. En la responsabilidad solidaria, dice la persona declarada responsable solidaria del tributo, juntamente con el deudor, responde al total de la deuda tributaria, pero aquí es a la vez, ¿vale? Esto lo conocéis, yo creo que la mayoría lo conocéis bien, no vale la pena entrar más. Del domicilio fiscal en los impuestos, pues es lo clásico. Una persona física residente, el domicilio fiscal la tendrá si ha estado en el territorio español más de 183 días, ¿vale? Durante el año natural. O tiene su centro de actividades o intereses económicos en España, ¿vale? Y luego dice, pues se presume que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio cuando residan el cónyuge y los hijos menores de edad que dependen de él. Entonces, imaginaros, una persona ha estado 182 días, pero su mujer y su hijo viven en España. Pues ya por eso ya estás presumiendo que vive aquí, ¿vale? O te cuentan historia, pero te dice que su hijo y su mujer viven aquí. O su marido, su pareja. Entonces ahí ya estamos presuponiendo que el domicilio fiscal a efectos de comunicaciones, etcétera, y los impuestos pues están en España, ¿vale? Y esto es un poco lo que hay que saber. Si fuera una persona jurídica residente, en este caso será residente o tendrá el domicilio fiscal en España si se ha constituido conforme a las leyes españolas o si tiene el domicilio social en territorio español o si radica en España la dirección y control de sus actividades. Aquí hay un cuadro que está bastante bien y entonces es para las personas residentes en España, personas jurídicas, y aquí arriba está las personas físicas. En el caso de las personas físicas está bastante bien explicado y no es confuso. Aquí lo único que hay que saber de novedoso, que no lo vemos en oficinas o habitualmente, es que las personas físicas a veces tienen un representante designado en España cuando no son residentes, ¿vale? Por ejemplo, pues un extranjero que tenga aquí una vivienda y tiene un representante, un gestor que le mantiene la casa, va por lo que sea, controla su riqueza aquí en España, pues el domicilio fiscal, en este caso, para comunicarle lo que sea, sería la del representante designado en España, ¿vale? Y, si no hubiera designado, el domicilio fiscal será el lugar donde radique el inmueble, si se obtienen rentas del inmueble, o el domicilio del responsable solidario, ¿vale? Si los hubiera. Pues esto sería una pregunta difícil, pero que es donde si cae algo se da o los 183 días o esto. Ya os digo, o a veces te ponen 182, a veces 190, y entonces si es más de 183, el domicilio fiscal está en España, ¿vale? Yo aquí tampoco entraría más. Esto sería repaso del tema 1. Ahora, si queréis, os pongo del tema 1. Esto serían las preguntas, pero creo que me he puesto por aquí pregunta y respuesta. Vale, fijaros, una pregunta. ¿Cuántas clases de tributos hay? Pues hay 3: tasas, contribuciones especiales e impuestos. Los tributos se caracterizan por coactivo, contributivo y como instrumento de política económica. La recogida de basura es una tasa. Una contribución especial, pues son tributos que se exigen a las personas que obtienen un aumento de valor de los inmuebles. Fijaros que si nos hubiéramos puesto en el tema 1, cuando lo lees y la respuesta, en este caso era obvio porque era la más grande, ¿vale? Pero hay veces que la más larga no es la correcta, ¿vale? Esto es lo típico que cuando no sabes dices, pues la pregunta más larga o la más cortita son las buenas. No siempre, ¿vale? Por ejemplo, en este caso dice, los beneficiarios de las contraprestaciones de los tributos son, pues ya lo lees y como son todas similares te lía. Entonces, ¿qué os recomiendo? Que os saquéis este test, lo hagáis y las respuestas y luego comprobéis que tenéis el solucionario, que están bien, ¿vale? Si hay algo que no entendéis, pues lo vemos o en la siguiente clase o por el WhatsApp o individualmente, ¿vale? Mejor individualmente, si son dudas así muy concretas, me los enviáis individualmente y las resolvemos. Y luego, cuando se acerque el examen, ya haremos un totum revolutum de todas las dudas que sean, ¿vale? Luego, otra de las, en este caso, dice, los beneficiarios de las contraprestaciones de los tributos, ¿vale? Pues son identificables fácilmente. Solamente es en los impuestos
que tú pagas un impuesto y no sabes al final quién se va a beneficiar, ¿vale? Luego, ¿cómo pueden ser los impuestos? Pues pueden ser directos e indirectos, personales o reales, subjetivos u objetivos, estatales, autonómicos y locales. Aquí es lo que os digo, en lugar de indirecto, pues a lo mejor ponen otra palabra, no, es directo o indirecto, y hay que utilizar esa terminología. Luego, sobre los impuestos personales, pues suelen ser subjetivos. Luego, el impuesto de patrimonio y el impuesto sobre primas de seguros, pues el impuesto de patrimonio es directo y personal y el de primas de seguros indirecto y real, ¿vale? Esta es una pregunta difícil, ¿vale? Yo os pongo fáciles y difíciles, pero al final, pues eso, es repasar, machacar y habrán algunas, que es lo que os digo, un poco con la culturilla que tenéis, pues o pasas palabra o descartas y siempre que descartes dos, yo creo que vale la pena responder. ¿Qué les ha ocurrido a muchos compañeros que habían estudiado poquito? Que ellos tenían clarísimo que era esa, muy seguros. Y entonces, como habían estudiado poco, tenían mucha seguridad en todo y no leían bien las otras. Y entonces a lo mejor era más matizable, o sea, más acertada la otra respuesta. Entonces en el examen hay que ir sereno, habiendo repasado lo máximo posible, pero con un trabajo de largo plazo, porque es lo que os digo, en ese momento como entre que te puedes hacer pis, que estás nervioso, que uno se levanta, tienes que centrarte mogollón en saber hacer una comprensión semántica y lectora adecuada, ¿vale? Luego, la Ley General Tributaria define, por una parte, la obligación tributaria principal que tiene por objeto el pago de la cuota tributaria y también establece otras obligaciones, ¿vale? O sea, al final, la Ley General de Tributos te dice a cuánto estás obligado a pagar, pero además hay otras obligaciones. ¿Cuáles son? Pues son las pecuniarias e informativas y de control, ¿vale? Además de las pecuniarias, pues serían las informativas y de control. Luego, ¿qué diferencia hay entre un sujeto activo, pasivo y contribuyente? Pues esto lo hemos leído antes, la respuesta sería la que pone aquí, ya os digo. ¿Vuestra temática cuál sería? Pues la semana que viene, como no habrá clase, pues os hacéis estos test y las que falléis lo repasáis en el temario, ¿vale? Y sobre el tema 1, poco más. Ahora pasamos al tema 2, ¿vale? Los repasamos más o menos y seguimos, ¿vale? Y ya seguimos haremos las preguntas y acabaremos la clase. Ya llevamos más de la mitad, o sea que súper bien, ¿vale? Este tema es un poco más light en algunas cosas, hay otras que no, ahora lo veréis. ¿Qué conceptos hay que saber de el esquema de liquidación de los impuestos? Lo que más suele salir de este tema, de las preguntas de otros exámenes, que los tengo, pero los tengo que... Quiero eliminar las preguntas que están claramente desfasadas y estoy trabajando en ello, ¿vale? Para poneros todas las preguntas de exámenes anteriores que no os líen para que no os quedéis con un conocimiento que no vale, ¿vale? Entonces, cuando lo repase, os lo pasaré. Tengo los últimos de las últimas 6 convocatorias, creo. Entonces, os lo pondré, ¿vale? Pero ya os digo, filtrando lo que no tiene sentido que ahora os estudiéis. Lo importante, porque este tema se llama liquidación de impuestos, es que todos los impuestos o la mayoría pueden tener esta estructura, ¿vale? ¿Por qué haces un impuesto? Porque tienes que pagar para sufragar los gastos del Estado. Eh, ¿Cuánto tienes que pagarle? Se llama la deuda tributaria. ¿Cómo calculamos la deuda tributaria? Pues hay un hecho imponible que se cuantifica y entonces tienes la base imponible, ¿vale? Entonces, tú tienes una base imponible y siempre le aplicas unas reducciones, ¿vale? Aquí, fijaros, hay 2 bases y 3 cuotas. Esto es como yo me lo estudiaba porque hay tanta materia. Hemos empezado por fiscalidad, pero realmente era la última parte del temario, solo era para nivel 7. Pero es que hay tanto que al final yo voy intentando hacer mis reglas mnemotécnicas, cada uno hará, ¿vale? Hay que acordarse que hay 2 bases, siempre, digamos, cuando empiezas por la base, siempre este es imponible y esta es íntegra. Las dos empiezan por I. Primero es la I y luego restas y te queda lo líquido, ¿vale? O sea, primero la I y luego la L. Entonces, base imponible menos reducciones, obtienes la base liquidable. Si a la base liquidable lo multiplicas por el gravamen, obtienes la cuota íntegra. Aquí las reducciones siempre van antes que las deducciones. Yo cuando estudiaba esto decía, ostras, si yo reduzco, no es lo mismo que yo deduzco. Deducir es restar o reducir.
Pues hay que acordarse de R2D2, ¿vale? Entonces, R2D2, el R va primero, reducciones siempre primero, en el IRPF sobre todo, que es el que más se ve, ¿vale? De hecho, habitualmente salen preguntas del IRPF y no del impuesto de sociedades, ¿vale? Salen muy poquitas del impuesto de sociedades. Y el impuesto de sociedades es tan complejo que aunque lo vamos a ver en una clase, yo os aconsejo que os estudiéis lo básico y luego ya si hay tiempo, pues ya profundizaréis. Pero lo principal ahora es hacer esta revisión como estoy haciendo yo ahora. Entonces, fijaros, siempre hay 2 bases y 3 cuotas, ¿vale? Y con esto obtenemos la deuda tributaria. De las cuotas es a la cuota íntegra, la I y después va la L, ¿vale? La cuota íntegra le restas deducciones, igual que a la base imponible le restabas reducciones. Y de la base íntegra pasas a la líquida, ¿vale? Una vez que tienes la líquida, le quitas pagos que hayas podido hacer a cuenta y ya obtienes la cuota diferencial, ¿vale? Que esto es lo que pues te sale positivo o negativo. Y luego, finalmente, imaginaros que te sale a pagar o a devolver, pero como no habías pagado a tiempo, pues te hacen un recargo, intereses de demora y sanciones. Pues la suma de todo esto es lo que al final será tu deuda, ¿vale? Las formulitas, pues lo puedes ver así, ¿vale? O lo puedes ver de esta fórmula, con las fórmulas que te ponen en el temario, ¿vale? En la base liquidable, pues es la base imponible menos las reducciones. Base, aquí, vale, aquí la cuota íntegra es la base liquidable por el tipo de gravamen, ¿vale? Aquí hay un por. Aquí, para calcular la cuota líquida, lo que hemos hablado, cuota íntegra menos deducciones. Y la cuota diferencial, la cuota líquida menos los pagos a cuenta, ¿vale? Una definición que os pueden hacer es la deuda tributaria se define como, y te ponen todo este mamotreto, pero se les olvida poner recargos, intereses de demora y sanciones. O añaden solo recargos e intereses. En la última parte, ¿vale? En esta parte final, antes de la deuda tributaria, hay 3 cosas: recargos, intereses y sanciones. De aquí, poco más, ¿vale? Conceptos que hay que saber. El Una concepto. pregunta, ¿puedo hacer una Sí, pregunta? sí, dime. Sí, mira, va a ser la primera vez que me presente, yo vengo de Bankia y la primera vez que me voy a presentar a Vale, estas posiciones. Y lo que tú decís, cuando te dicen una parte y no te dicen todo, es que no es correcta la respuesta. Pero claro, es la más completa. es la más completa, pero si la más completa es la que no dice todo, la que hay que seleccionarla o... Claro, si tú ves claramente que las demás tampoco tienen sentido, que esto pasó en este examen, lo haremos, ¿vale? El último examen. En su momento yo os diré, refrescaremos esto. Hay en algunas que todas son incompletas, pero unas son más incompletas que otras. Vale, Entonces vale. tienes que seleccionar la menos incompleta, ¿vale? Vale, Que gracias. ya te digo, no siempre eh, ocurre esto. A ver, el 80% de preguntas las estamos viendo, o el 90%, te podría decir incluso. El 90% van a ser calcadas al temario. Y hay un 10% que las redactan de una manera que es donde caemos, ¿vale? Y es ahí donde, pues eso, con calma, serenidad, pero claro, si el 90% no lo has estudiado bien, pues ya fallas también las otras, ¿vale? Eh, aquí, cosas que hay que saber. El concepto de exención y no sujeción, ¿vale? Que cuando estás un poco, pues hoy, por ejemplo, que es viernes por la tarde o cuando hicimos el examen, si trabajas en una store o en una de negocios, estás con mucha presión, pues ya dices, ostras, exención, no sé qué, lo lees rápido, pum, fallas, ¿vale? Entonces, la exención, ¿qué es? Pues dice, son supuestos en los que se produce el hecho imponible, pero la ley impide el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Vale? Por ejemplo, en el IRPF, la única que mencionan es esta, y esta sí que suele caer, ¿vale? Pues es las indemnizaciones por despido, aunque se produce el hecho imponible, ¿vale? Porque te han pagado una renta que no tenía así de golpe, pues está exento, ¿vale? Hasta un determinado límite. Fin, ¿vale? No hay que saber más, es que las eximen, se produce el hecho imponible y las eximen, ¿vale? Y en la no sujeción, la palabra es que se produce, dice, hace determinado un determinado supuesto. La palabra clave es sujeción, supuesto, ¿vale? Entonces, ese supuesto
no se considera hecho imponible, ¿vale? Esto es lo que hay que quedarse. Cuando es no sujeción, empieza por su supuesto. Y ese supuesto no se considera hecho imponible, ¿vale? Y en algunos impuestos, pues dicen, oye, no está sujeto esto, esto y esto. Cuando lo lees, lógicamente, si pone no sujeto, pero aquí lo importante es saber eso, la definición, que es un supuesto que no se considera hecho imponible. En la exención sí que hay un hecho imponible, pero se exime. Fin, no hay que saber mucho más, ¿vale? Luego, hemos dicho, la base imponible, ¿vale? Nosotros tenemos, los tributos graban hechos imponibles. La cuantificación de ese hecho imponible se llama base imponible, ¿vale? La cuantificación o valoración. ¿Cómo se valora un hecho imponible que al final por el que tributas? Pues lo puedes valorar con una estimación directa, una objetiva o una indirecta, ¿vale? ¿Qué hay que quedarse? ¿Qué cosas me quedaría yo? La objetiva está pensada para pequeños empresarios individuales, ¿vale? Yo, fijaros, inconscientemente en mi cerebro, en la estimación objetiva era para grandes empresas. Pues no, es para pequeñas, ¿vale? Para pequeños empresarios. La estimación indirecta solo la utiliza Hacienda, esto es lo que hay que quedarse, y la estimación directa, pues es lo típico, la contabilidad, ¿vale? Los ingresos, las ventas, los beneficios, ¿vale? Eh, Más cosas, vale, de aquí nada más. Luego el temario, pues se tira 20 páginas, pues definiendo este esquema. Este esquema, que es lo que os digo, 2 bases y 3 cuotas. La primera siempre empieza por I y la segunda por L, y luego la última es la cuota diferencial, ¿vale? Las reducciones de R2P2, ¿vale? Las reducciones siempre se aplican al principio de la declaración y luego van las deducciones, ¿vale? Eh, vale, más cosas. Ya veremos en el IRPF todas las reducciones que hay y todas las deducciones que hay, ¿vale? Cuando nosotros vamos a aplicar las cuotas, ¿vale? Llega un momento que necesitamos que nos digan cuál es el gravamen. El gravamen puede ser proporcional o progresivo. ¿Qué significa que sea proporcional? Pues que se aplica un porcentaje único. Y progresivo es un porcentaje que cambia en función de la base liquidable, ¿vale? Luego, otra de las, esto no lo suelen preguntar, pero como son excepciones, yo os digo, ojo, ¿vale? Hay impuestos que no tienen tipos de gravamen e incluso hay otros que no tienen ni base liquidable ni tipo de gravamen. Es simplemente porque si os pone una pregunta trampa, que os suene que hay unas excepciones y las hay, ¿vale? Y ya os digo, en este caso, los actos jurídicos documentados, pues dice, la cuota de gravamen aplicable es en el giro de los efectos timbrados, depende del importe de los mismos, ¿vale? Entonces, el caso es que, pues eso, hay impuestos que no tienen tipos de gravamen. Yo con eso me quedaría. Luego, que hay otros que no tienen ni base liquidable ni tipo de gravamen, ¿vale? Como por ejemplo serían las tasas, y luego dice, otros tributos se determinan su importe por un cuadro de tarifas, sin necesidad de aplicar ningún porcentaje. ¿Qué ocurre? Que esto te lo pueden liar en una expresión, pero hay que acordarse, las tarifas son el impuesto de actividades económicas, ¿vale? O el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Ya está, pero así de manera muy tip, muy puntual, porque tampoco vale la pena entrar en sabérselo todo, sino que te suene que había unas excepciones en los que hay impuestos que no tienen ni base imponible ni base liquidable, ¿vale? Más cosas aquí que hay que saber. Vamos a ver. Vale. Sobre la deuda tributaria, ¿vale? La deuda tributaria podría coincidir con la cuota líquida, ¿vale? Y dice, aunque en impuestos como el IRPF y el impuesto de sociedades deberán restarse de la cuota líquida los pagos a cuenta que se hayan efectuado. Entonces, fijaros, si nos volvemos aquí, te dice, si no hubiera deducciones, ¿vale? La cuota íntegra sería, o sea, la cuota líquida sería igual que la cuota íntegra si no hubiera deducciones, ¿vale? Aquí lo que es enredar en una frase de decir, si esto es igual a cero, este y este son iguales. Si aquí, imaginaros, si en la base imponible las reducciones fueran igual a cero, como es base imponible menos cero, la base imponible es igual a la base liquidable, ¿vale? Estos son preguntas difíciles, pero que no son tan difíciles, es simplemente sabiéndote este esquema,
pues lo lees tranquilamente y dices, a ver, si me dice que no hay reducciones, pues lógico, esto es base imponible menos cero es igual a base liquidable, ¿vale? Es simplemente quedaros con eso, así es por escucharlo porque yo lo estoy comentando, ¿vale? El tema es que aquí te dicen que en la parte final de los impuestos, pues siempre se tiene que tener en cuenta los ingresos anticipados, como las retenciones, ingresos a cuenta o pagos fraccionados, ¿vale? Fijaros que en este esquema, ¿vale? Eh, aquí donde está, vale, estos pagos a cuenta que puede hacer un contribuyente se desglosan en estos, ¿vale? Estos pagos a cuenta o pagos anticipados podrían ser retenciones, ingresos a cuenta o pagos fraccionados. Se dividen en tres, ¿vale? Las retenciones, dice, las practican, entre otros, las personas jurídicas. Aquí es que no vale la pena. Los ingresos a cuenta, ¿vale? Equivalen a retenciones, pero se practican sobre las retribuciones en especie. Nosotros, por ejemplo, cuando ahora muchos compañeros de la red han cobrado las tarjetas estas de incentivos, había un truquito que sería, no se pagan impuestos, no, todo lo que sea retribución en especie o se considere, luego habrá un ingreso a cuenta y la empresa lo ingresará por nosotros o no lo cobrará, ¿vale? Y entonces simplemente hay que quedarse, retribución en especie, ingreso a cuenta. Realmente, por ejemplo, cuando tú haces un depósito y tienes intereses, pues te retienen parte de los beneficios, de los rendimientos de capital. Cuando tienes una retribución en especie, no te retienen, te ingresan a cuenta, pero al final es un pago que haces tú, ¿vale? Lo ingresa a cuenta la empresa por ti, ¿vale? Y es decir, no te lo paga a ti, lo ingresa a cuenta al Estado. Y se tiene en cuenta que ya lo ha pagado alguien, ¿vale? Como no lo has recibido tú, lo has pagado. Luego también hay una cosa que se llama pagos fraccionados, que es, por ejemplo, los autónomos o las empresas, pues conforme van haciendo trimestralmente sus resultados, pues hacen un pago fraccionado cada trimestre, ¿vale? Y van abonando, avanzando una cantidad de dinero. Luego al final del año hacen cuentas, oye, que te he pagado esto, esto y esto, como al final he tenido pérdidas, pues me devuelves tanto, ¿vale? De la cuota diferencial, que sale mucho en la declaración de la renta, pues si la cuota diferencial es negativa, indica que el sujeto pasivo ha realizado pagos por un importe superior a la cuota líquida. En este caso, te devuelven, ¿vale? Entonces, la cuota diferencial, si es negativa, te devuelven, ¿vale? Y lo típico de Hacienda, esto sí que lo conocéis muchos, pues si la cuota diferencial es positiva, pues te toca pagar a ti, ¿vale? Te toca pagar porque pues has pagado demasiados pocos impuestos, ¿vale? Para que te devuelvan, te devuelven algo que has pagado tú de más, o sea, que tampoco es un premio, en el sentido de esto que muchas veces hay un concepto erróneo, está guay porque nos devuelven, pues que es mejor que no te lo cobren, porque si no te lo cobran, luego no te lo tienen que devolver, ¿vale? Luego, sobre la liquidación de los tributos, yo no entro aquí, ¿vale? Cuando hablo de todas estas cosas, que por supuesto yo creo en la redistribución de la renta y creo en el papel del Estado en determinadas cosas, y entre ellas la redistribución de la renta y la proporción de servicios públicos, etcétera. Pero al final, si pagas de más, pues es tontería, ¿vale? Para eso está la ley. Dices, oye, pues ahora todos tenemos que pagar esto, si tengo que pagar esto, no tengo por qué pagar de más. Y hay veces que, pues por fallos en las nóminas o lo que sea, pues pagamos de más o porque hemos contratado un plan de pensiones, entonces tenemos derecho a una reducción y nos tienen que devolver, ¿vale? Luego, fijaros, esto es lo que debemos y cuánto anticipamos en los pagos y luego también es cómo lo liquidamos, ¿vale? Entonces, la liquidación de los tributos tiene un procedimiento de liquidación, ¿vale? Que hay dos. Hay uno que es el procedimiento de gestión tributaria y el procedimiento de recaudación, ¿vale? Cuando hay una gestión tributaria, esto consiste en unas funciones administrativas en lo que básicamente lo que hace ahí en la liquidación de tributos es recibir las declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones, ¿vale? O sea, la Hacienda interviene gestionando un tributo cuando eres tú el que tiene que pagar y ella recibe los documentos que le das y lo gestiona, ¿vale? Cuando es la Hacienda la que va a por ti, entonces se llama recaudación, ¿vale? Y es ella la que te va a cobrar a ti. Como tú no lo has hecho bien, pues ahora yo voy a por ti, ¿vale?
Luego, esto también es una pregunta típica cuando dice auxiliar, ¿vale? Los procedimientos o funciones de inspección son auxiliares a los procedimientos de gestión y recaudación. Entonces está la gestión, la recaudación y la inspección es auxiliar, ¿vale? Eso es lo que yo me quedaría. Vale, más cosas. Procedimientos de gestión tributaria. Tenemos declaraciones tributarias, que es cualquier documento que tú presentes en la administración, eso es una declaración tributaria. Y luego, una liquidación tributaria es un acto resolutorio a través del cual la administración tributaria determina el importe de la deuda, ¿vale? O sea, tú, aunque pagues, eso no es una liquidación, eso es una declaración. El que liquida es Hacienda que dice, oye, me tienes que pagar tanto, ¿vale? Esa es un poco la clave. Y luego la autoliquidación, aquí añaden el término auto, entonces es el obligado tributario, comunica tanto los datos necesarios como dice, oye, pues te voy a pagar no sé cuánto a cuenta del IRPF, porque tú haces tu autoliquidación. Como te equivoques, luego vendrá Hacienda a hacerte una liquidación, ¿vale? Y por haberte equivocado o no, pues te cargará un recargo, una tasa, una sanción, etcétera. Vale, de la recaudación tributaria, ¿vale? Cuando ya es Hacienda que te va a recaudar, siempre hay un pago, o sea, hay un periodo voluntario y hay un periodo ejecutivo. El ejecutivo es porque la administración ya te ejecuta, ¿vale? Te dices, oye, tienes 3 meses para pagar. Y entonces tú puedes pagar dentro de ese plazo reglamentario o puedes haber pagado, dices, ostras, tenía 3 meses, que es lo que me suele pasar a mí, tengo que pagar esto, y al día siguiente digo, ¡ay! Tenía que haberlo pagado hasta ayer. Bueno, pues lo voy a pagar igual. Lo pagas, pero ya lo has hecho fuera del periodo voluntario. Pero Hacienda no te ha enviado ninguna carta. Entonces es como que estás mostrando buena voluntad, que se te ha pasado y lo has pagado fuera de plazo, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta, que esto también, pues si quieren, te pueden poner un recargo, ¿vale? Ahora lo veremos. Eh, Otra de las cosas que también, esto yo no lo sabía, ¿vale? En general, los tributos se pagan con efectivo o con efectos timbrados. Esto, si no te has leído el temario o no has estudiado la fiscalidad un poco por arriba, pues dices, pero ¿cómo vas a pagar con un timbre? ¿Vale? Que te suena el timbre a una letra de cambio o cualquier cosa así, y dices, pues sí, hay algunos impuestos que se pagan con timbres, pero no lo decides tú, lo decide Hacienda, ¿vale? Y entonces tú, si Hacienda te dice que tienes que pagar con un documento que está timbrado, que lleva un código, no sé qué, un sello, pues lo tienes que pagar así. No puedes elegir, oye, pues te pago un dinero y ya está. No, lo tienes que hacer con ese papelito, ¿vale? Entonces, hay que saber que el medio de pago no lo elige el obligado tributario, sino que lo impone la normativa de cada tributo, ¿vale? Como norma general, si no dice nada, en efectivo. Dentro de lo que hemos dicho de pago voluntario dentro del plazo reglamentario, ¿vale? Yo tengo que pagar, tengo 3 meses y lo pago en esos 3 meses. Pues en ese caso hay autoliquidaciones y liquidaciones practicadas por la administración, ¿vale? Luego, en esas liquidaciones practicadas por la administración, esto yo voy a entrar a decirlo, pero es para que os suene. Yo no me lo estudiaría ahora, simplemente hay que saber si recibís algún impuesto que no habéis pagado, ¿vale? O cuando tienes cualquier inspección de Hacienda o lo que sea, es importante saber cuándo te envía la carta, ¿vale? Porque no es lo mismo que te la envíe la primera quincena que la segunda quincena. Si te la envía la primera quincena, en este caso que estamos bajo el pago voluntario y dentro del plazo reglamentario, tienes 20, hasta el 20 día del mes posterior, ¿vale? O sea, imagínate, tú la recibes desde la fecha de recepción de la carta, o sea, tú la recibes, imagínate, te la envían en el 7 de octubre y la recibes el 20 de octubre, pues tienes hasta el mes siguiente, hasta el día 20 para pagarlo, ¿vale? Y si fuera hábil, pues el inmediatamente hábil siguiente, ¿vale? Si te lo envían la segunda quincena, entonces aquí tienes hasta el día 5 del segundo mes posterior, ¿vale? A la recepción de la notificación. O sea, que es, como te la ha enviado la segunda quincena, si tú lo recibes porque correos va fatal y lo recibes una semana después, tienes plazo, ¿vale? O sea, es importante que es cuando recibes la carta, ¿vale? Cuando recibes la notificación.
yo digo la carta, pero hay algunos empresarios individuales, ¿vale? Yo he sido autónomo algunos años y entonces si tú te pones que o ellos mismos te catalogan como que estás obligado por hacerlo por la sede, si te lo notifican por la sede, te das por notificado, ¿vale? Pero esto el temario no entra. Simplemente es cuando te lo notifiquen, tienes un periodo. Luego, dentro del pago voluntario, pero fuera del plazo reglamentario, ¿vale? En estos casos, yo he pagado, se me ha vencido el plazo, pero he pagado antes que me envíen la carta. A esto se le llama declaración extemporánea. No me quedaría más. En estos casos, si te equivocas en un día, pues te podrían poner hasta un 5% de recargo. Algunas veces la administración, pues como van liados y tal, no te ponen recargo y simplemente te lo aceptan y punto. Pero si quisieran, luego a lo mejor te puede llegar una carta con un recargo, ¿vale? Y hay un recargo que va desde 5% hasta el 20%. Como tardes más de un año, entonces además te van a pedir intereses de demora, ¿vale? Y, y si además de esto, digamos, dice, si no se ingresa la deuda en el tiempo de la presentación de la liquidación o autoliquidación, además de los recargos, se abre una cosa que se llama, dentro del periodo ejecutivo, el recargo de apremio, ¿vale? O sea que aquí te podrían poner además un recargo. O sea, no solo te toca que te ponen un recargo más unos intereses más, que podría abrirse un periodo ejecutivo en el que te hacen este recargo de apremio, ¿vale? Yo del recargo de apremio y del periodo ejecutivo, de lo único que me quedaría es que dentro del periodo ejecutivo el recargo de apremio es, pues eso, que te van a, aparte de un recargo, te van a poner otro casque, ¿vale? Que se llama el recargo de apremio, ¿vale? Este recargo de apremio va también desde el 5 al 20, ¿vale? Y es adicional al que te podrían poner fuera del pago voluntario, ¿vale? Y no me quedaría mucho más porque es muy enrevesado y además esto, por ejemplo, esta parte del recargo de apremio ordinario, eh, ha cambiado justo conforme se estaba haciendo el examen, esos días estaba saliendo que lo han modificado, ¿vale? Porque alguien demandó que al final el Tribunal Supremo lo ha cambiado, ¿vale? Porque era abusivo. Fijaros que Hacienda abusaba metiendo a premio, ¿vale? O sea, recargos. Y luego de los impuestos, lo que me quedaría es que hay, aparte de que tú, a ver, que tú te equivoques en el impuesto, pues te pueden sancionar o no, pero una cosa es que hagas una infracción, una sanción leve, y otra cosa es que podrías llegar a cometer un delito, ¿vale? Entonces, las infracciones tributarias son acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en las leyes, ¿vale? Incluso por simple negligencia. Muchas veces una infracción suena como algo muy grave, pero es simplemente dices, oye, mira, pues tenía 3 meses, chico, voy muy liado y me he equivocado y lo he pagado fuera de plazo, pues eso es una infracción, ¿vale? Pero no es un delito, ¿vale? Que va por gravedad. Y luego dentro de esas infracciones, pues hay leves, graves y muy graves, ¿vale? Esto es como laboralmente, pues sabéis que hay faltas leves, graves y muy graves, ¿vale? Pues es lo mismo. No hay que asustarse por las palabras, y al final muchos empresarios que son buenos empresarios o trabajadores que son buenos trabajadores, pues cometen una infracción o una sanción, pero es algo leve y no pasa nada, o grave, pero no motivo de despido o de delito, ¿vale? Y es simplemente, pues aquí, ¿de qué depende ese criterio? Pues lógicamente, de cuánta pasta has defraudado o por, aunque sea por negligencia, que negligencia suena algo muy fuerte, pero es, oye, se me ha olvidado no sé qué, pues eso es una negligencia, ¿vale? Luego, porque has ocultado datos, ¿vale? No es lo mismo ocultar un 10% de tu patrimonio que el 80% de tu patrimonio, ¿vale? Y luego, pues, porque has utilizado medios fraudulentos, facturas falsas, etcétera. Aquí lo importante es que, fíjate que hablan la utilización de medios fraudulentos de más del 50% del informe defraudado, ¿vale? Entonces, lógicamente, cuando has defraudado mucho, pues te van a cascar una multa muy grande, ¿vale? Luego, aquí en el temario, que ya os digo, yo no entraría a sabéroslo porque esto lo cambian muchas veces, porque están cambiando muchas veces estos temas de las faltas leves, etcétera. Simplemente hay que saber que hay infracciones tributarias que pueden generar un perjuicio económico. Y en este caso, pues hay tres tipificaciones, leve, grave
y muy grave, ¿vale? Y fijaros que en el caso de muy grave, pues te pueden poner una multa de hasta 150%, ¿vale? Y luego, cuando es una cosa leve, pues una multa como un máximo del 50%, ¿vale? O sea que hay una graduación. Luego hay otra cosa que pone en el temario, que es, hay infracciones tributarias que no generan ningún perjuicio económico a Hacienda, pero que aún así, como las has hecho, pues sea culpa tuya o no, te cascan una multa, ¿vale? En este caso se llama una sanción, ¿vale? Entonces, fijaros, solicitar indebidamente una devolución, a mí me ha pasado que hice el borrador, lo di como válido, no lo revisé, me pusieron una deducción de mi vivienda como era posterior a 2013, pues me la dedujo el programa padre y yo le di el ok, no me tocaba, pues ¡pum! Sanción, ¿vale? Que te pueden poner una multa del 15% del importe solicitado. En este caso, como me devolvían, pues en lugar de devolverme todo, me devolvieron menos, ¿vale? Y esta podría ser, pues, una grave, ¿vale? Presentar una autoliquidación incorrecta, ¿vale? Que creo que esto es lo que me pasó a mí, pues es esto, ¿vale? Te ponen una multa, dices, ya, es incorrecta, haberlo revisado, ¿vale? Lo sepas o no lo sepas, eso lo tenías que haber sabido y es cosa tuya, ¿vale? Y luego presentar fuera de plazo autoliquidaciones, pues es una falta leve. Y según el importe y cada caso, pues te ponen o no multa, ¿vale? Es simplemente leerlo, no vale la pena ni siquiera entrar al detalle, porque es muchísima casuística y ya os digo, ni siquiera está claro que esto luego lo pongan en el temario o no, entonces no vale la pena a este nivel con tanto tiempo de antelación. Luego, de cosas que yo me quedaría, por supuesto, la Ley General Tributaria establece agravantes o atenuantes, ¿vale? No es lo mismo cometer repetidamente infracciones que dices, joder, pero si yo nunca me he equivocado ni he hecho nada, porque por una vez que me he equivocado en el borrador, me cascas esto, pues a lo mejor te lo devuelven, ¿vale? O no te lo ponen. Pero ya cuando es todos los años te equivocas con el borrador, pues a mí no me lo ponen, pero a ti sí, ¿vale? Luego, la reducción de las sanciones, generalmente, cuando Hacienda ve que tú no tienes mala fe, pero te has equivocado, no sé qué, al final te dicen, chico, vamos a ver, si quieres discutimos, pero si no discutes, te resto la mitad. Y si me discutes, ya ganarás tú o ganaré yo, pero no te voy a deducir nada, ¿vale? Entonces hay veces que hay que quedarse con que puedes tener una atenuante o una reducción de sanciones cuando del 50% en los casos en los que tú digas, mira, no voy a pelear, da igual, tenía que pagar 200 euros, si me perdonas 100, pues te pago 100 y en paz, ¿vale? Que esto es lo que suele hacer pues, la mayoría de ciudadanos para no pelear con Hacienda, pues al final, si dicen que tienen ellos la razón, pues te conformas y lo pagas, ¿vale? Y las empresas grandes o determinadas personas físicas que tienen posibilidades, pues recurren todo, y al final si les toca pagar, pues pagan, ¿vale? Luego, sobre los delitos contra la Hacienda, pues es lo típico. Pueden haber delitos fiscales y delitos contables, ¿vale? Aquí, en los delitos fiscales, digamos, un delito fiscal incluso puede acarrear un delito de privación de libertad, un delito penal, y en estos casos, generalmente, pues te lo envían para que te investiguen si has hecho un delito fiscal de valor de 120.000 euros, ¿vale? Chorraetas de 1.000 euros o 500 euros o 300 no son delitos, ¿vale? No te van a meter a la cárcel por eso. Te pondrán un recargo, una sanción, pero ya cuando hablamos de 100.000 euros, pues pueden meterte en un delito fiscal, incluso ir a la cárcel. Y luego, si además hay un delito contable, esto está regulado en el Código Penal, pues a partir de 240.000 euros, pues puedes tener un delito fiscal, uno contable y por tanto, pues también te meten en la cárcel, ¿vale? Y es quedarse con estos tips que son los que menciona el temario. Con todo esto, habiéndolo repasado así, pues ya haces las preguntas del tema 2, ¿vale? Aquí había puesto al principio, esto es lo que he estado actualizando, que no sé si se me habrá puesto, si os metéis en Google Drive, en el resúmenes y examen, fiscalidad, yo aquí he puesto tema 2, no sé si se habrá actualizado, a ver, pregunta y respuesta, a ver si se me ha actualizado, a ver si me lo abre, tema 2, pregunta y respuesta, Sí que está, Oscar, sí que está. actualizado, vale, pues voy Sí. a ver si me lo abre, un segundito.
Abrir en Acrobat Reader, ¿vale? Mm. Y como hay tanta materia, es lo que os digo, yo me ceñiría en esto, como es lo que os digo, con 4 o 5 temas que llevemos ya hay un montón de materia, pero con esto ya es más que suficiente para ir súper preparado, ¿vale? Que cuando nos dieron en el anterior examen 6 meses, pues te daba tiempo a lo mejor a ver el tema 1, pero ya llegabas al 5 exhausto y decías, venga, va, más temas, por Dios, pues hay que eliminar esos pensamientos negativos. Esto es como entrenar un maratón. Yo, que Marta que está aquí, no pensaba que iba a correr 15 kilómetros, ya corro 15. Y al principio correr 2 me pareció una locura. Pues esto es lo mismo. Vamos a ir haciendo el maratón y al final pues acabaremos en maratón, ¿vale? E incluso con buena nota, que es lo que se trata y tener nuestro apto con plaza, ¿vale? Entonces, ¿qué preguntas os he seleccionado yo aquí? Que ya os digo, yo os aconsejo que la semana que viene con tabla rasa hacéis el examen sin las respuestas. Y ya las que falléis, ya os vais al temario y revisáis un poco el temario. Y ya para la siguiente, pues el tema que os diga que vamos a ver, pues lo repasaremos, ¿vale? Entonces, ¿qué distingue la exención a la no sujeción? Pues en la exención se produce el hecho imponible, pero la ley impide el nacimiento de la obligación tributaria. En la no sujeción hay un determinado supuesto que no se considera hecho imponible, ¿vale? Es que preguntan así, tal cual, y es, pues eso, de cada tema revisar esas cosas más o menos importantes. ¿Qué ocurre? Que llegará un momento que habrá muchas cosas y es ir repasando y ir intentando capturar todo lo que podamos. Por eso los audios también vienen bien, porque un día que dices, bueno, pues tengo un minuto, voy a fregar, pues me voy a escuchar esto de fiscalidad y recuerdas algo que has oído en la clase o que habías leído, ¿vale? Luego, la base imponible es la valoración económica del hecho imponible. El valor de la base imponible puede determinarse por medio de alguno de los siguientes regímenes: estimación directa, objetiva e indirecta. Entonces, la correcta en este caso era la estimación indirecta. En la práctica solamente la puede utilizar Hacienda. Y la objetiva está pensada para pequeños empresarios individuales. Aquí es lo que os digo. A lo mejor aquí os ponen grandes empresas y ya dudas. Si no te lo has leído, alguien te ha hecho foco, ya dices, ostras, ¿esto era para grandes o pequeños? Y ya es donde dudas, ¿vale? Luego, la cuota íntegra, pues es la base liquidable por el tipo de gravamen. ¿Por qué sabes que es la base liquidable por el tipo de gravamen? Por lo que hemos dicho. Primero estaba la base imponible y luego va la L. La I y la L. Base imponible, base liquidable. Y luego estaba la cuota íntegra y la cuota liquidable. Pues la cuota íntegra, que es la primera, venía de las dos Bs. Entonces es la base liquidable por tipo de gravamen. Es un poco quedaros cada uno con vuestra regla mnemotécnica para no fallarla, porque de este esquema de liquidación de los préstamos suele salir alguna. En este examen no salió, pero en anteriores sí. Luego, si no existen deducciones, pues la base liquidable coincide con la base imponible, lo que decíamos, como la primera base imponible menos deducciones, si las deducciones son 0, pues coinciden. ¿Existe algún tributo que no tenga ni base liquidable ni gravamen? Las tasas. Al restar los pagos a cuenta de la cuota líquida, se obtiene la cuota diferencial, que puede ser positiva, y si es positiva, indica que debes ingresar en Hacienda. Luego, procedimientos de liquidación de los tributos se pueden clasificar en de gestión y de recaudación. Y la inspección es auxiliar. Aquí es donde te lían con la que la inspección también es un procedimiento principal. No, es auxiliar. Luego, recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas que conducen al cobro de deudas tributarias. Dice, la recaudación puede tener lugar mediante pago voluntario o en el periodo ejecutivo, ¿vale? Simplemente hay que saberlo. Hay un pago voluntario eh, o si te has pasado el periodo voluntario, pues ya empieza el periodo ejecutivo. Dentro del periodo ejecutivo, si te notifican o no, pues tiene unas implicaciones, ¿vale? Luego, ¿qué es una declaración extemporánea? Que esta, por ejemplo, podría parecer difícil, pero una vez que ya la has repasado o la has escuchado o dentro de un tiempo, pues cuando lo oigáis, pues es el obligado tributario presenta la declaración o liquidación o autoliquidación, pero fuera del plazo reglamentario, ¿vale? Y además no se le había requerido por la administración nada. Y en ese caso puede o no ingresar la deuda, ¿vale? Yo pago, imaginaos, hay gente que para que no le embarguen, no sé qué, dices, ostras, se me ha pasado el impuesto, encima no tengo un duro.
solo tengo 300 euros y me piden 500, pues le pago 300 y ya vendrán a buscarme, pero por lo menos he dado voluntad de que quiero pagar, ¿vale? Pues es importante pagarlo no todo porque tiene unas implicaciones fiscales, ¿vale? Yo conozco casualmente a un chico que trabaja para una empresa externa de varios ayuntamientos que es recaudador, ¿vale? Y entonces todos estos casos de vez en cuando pues me suelta la chapa, es que tal, es que ha pagado no sé qué, y yo digo, sí, 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 está claro, está claro. Total, que hay una regulación, ¿vale? Y nosotros tenemos que saber que hay una regulación y que la extemporánea es pues que lo sacas fuera del tiempo extemporáneo, ¿vale? Y luego dice, presentar autoliquidaciones incorrectas, declaraciones o contestaciones incorrectas, incluso aunque no le generes perjuicio a Hacienda, pues te puede suponer una falta muy grave, ¿vale? Dependiendo del caso, ¿vale? Aquí es donde puedes fallar, que te dicen, oye, te sueltan una historieta y te dicen, este señor pues contestó incorrectamente porque era gestor de no sé quién y le contesta lo de otro cliente. Y no ha habido ningún perjuicio económico para Hacienda. Y entonces te dicen, le han puesto una falta muy grave. ¿Eso es posible o no? Pues sí que es posible porque aunque no le hagas un perjuicio a Hacienda, si considera en determinados casos que eso es muy grave, pues te la cascas y te lo comes y te puede poner una multa importante, ¿vale? Solo será un delito cuando estamos hablando ya de importes de 120.000, 240.000 que podrían ser penales, ¿vale? Y con esto, pues hemos repasado un poco, esta será la dinámica de las clases, hemos repasado el tema 1 y 2,